Muchas gracias, doctor. Buenos días. Voy a hablarles un poquito del tratamiento laparoscópico. Ya vimos cómo es un abordaje mínimamente invasivo robótico y vamos a hablar un poquito de varias cosas que ya mencionaron. Voy a pasar por mis primeras diapositivas rápidamente porque el doctor Parada y la doctora López ya presentaron parte de esto, pero vamos a resaltar algunos de los puntos. Y primero recordar que las hernias incisionales pueden estar en cualquier parte del abdomen y esto hace que algunas de ellas se vuelvan un reto. Es un defecto que se ha adquirido secundario a un procedimiento quirúrgico y por las tensiones y los vectores de fuerzas del abdomen, evidentemente las incisiones de la línea media y las incisiones verticales tienden a tener mayor riesgo. Obviamente, uno de los puntos importantes de la cirugía laparoscópica es escoger el paciente y evidentemente el beneficio que obtendría esta paciente por laparoscopia no sería el mejor. Probablemente este paciente que tiene una incisión con una cicatriz adecuada y con una hernia limitada que podríamos resolver por laparoscopia sea más indicada, y esta paciente que probablemente se beneficia de una resección de su cicatriz pues sería más candidata para una cirugía abierta. Entonces, la selección de la vía es uno de los factores importantes para decidir si lo hacemos laparoscópico o hacemos la cirugía abierta, además, obviamente, de las características de las hernias, pero una resección de cicatriz, una hernia muy grande como la que vimos, probablemente requiera un abordaje abierto, pero si tenemos un paciente obeso en el cual hacer una herida abierta muy grande para una hernia relativamente pequeña tiene un riesgo mayor de complicaciones, pues es un buen abordaje. Saber si tenemos cómo fijar la malla por laparoscopia, el número de intervenciones previas o de mallas previas que pueden hacer que las adherencias intraabdominales hagan que la cirugía sea probablemente muy difícil o muy riesgosa, y si hay pérdida de domicilio, que la pérdida de domicilio todos sabemos es ese contenido que ya no regresa a la cavidad peritoneal y que hace que la pérdida de la capacidad de continencia haga que se necesiten otras medidas para lograr una corrección adecuada. La clasificación de la hernia es importante porque eso nos permite saber dónde está, cuál es su tamaño y decidir si el abordaje laparoscópico es ideal. En general, en la literatura, el límite máximo de las hernias que se corrigen por laparoscopia está en W2 y aunque en general se habla de 8 centímetros como el ancho máximo que es recomendado para la laparoscopia, uno puede ir un poquito más allá con ayuda de otros métodos como vamos a hablar en un momento. Ya nos hablaron de la prehabilitación muy ampliamente, pero esto no es pérdida de tiempo reforzarlo porque es uno de los cambios más importantes que ha tenido la reparación moderna de la hernia y que mayor éxito ha permitido lograr, y el hecho de modificar las condiciones prequirúrgicas hace que disminuya el riesgo de complicaciones y por lo tanto el riesgo de recidiva, y ustedes saben que una hernia que se vuelve a reproducir es cada vez más difícil de reparar. Entonces, lo que nos mencionaron más temprano en términos de pérdida de peso, mejorar la condición física y respiratoria de pacientes que van a tener restricción en el posoperatorio, o dejar de fumar. Hay grupos en Estados Unidos que le hacen nicotina en sangre a los pacientes y si está alta no los operan. El control de la diabetes es supremamente importante. Una hemoglobina glicosilada mayor de 7 o 7.5 probablemente sea preferible demorar la cirugía para mejorar la condición del paciente. Y una idea que está surgiendo y que es lo que yo mencionaba, que probablemente hernias que son un poquito más anchas puedan operarse por laparoscopia con la ayuda de la toxina botulínica que nos ayuda a relajar los músculos y a disminuir la tensión en el reparo. Sin embargo, contrario a lo que sucedía en otros años, hernias demasiado grandes con pérdida de la domicilio no es una buena idea repararlas por laparoscopia. Siempre hay que hacer un TAC porque establecer la condición de la pared abdominal, el tamaño de la hernia y las mediciones con puntajes como el de Tanaka ayudan,
y hacer los estudios que nos permitan establecer eso que queremos mejorar en nuestros pacientes. Solo para recordar de la pared abdominal, que en la parte supraumbilical, por encima de la línea arqueada, tenemos las dos hojas que nos van a permitir un reparo más fuerte, pero que en la parte inferior solo tenemos la fascia transversa, pero que bien manejados estos tejidos por la paroscopia podemos hacer reparos, como les voy a mostrar en un momento. Y los sitios las diferentes capas que se pueden reparar, obviamente en la paroscopia se limitan a la capa, el reparo IPOM, que es onlay con la malla dentro de la cavidad peritoneal, o la separación posterior de componentes para crear un espacio retromuscular pero extraperitoneal, que no solo baja los costos, sino que produce un reparo mejor y un menor riesgo de complicaciones tardías. Y entonces el espacio ideal sería, en el caso por encima de la línea arcuata, el espacio retromuscular o preperitoneal en algunos casos. Y fíjense ustedes que en la paroscopia la técnica tiene algunas dificultades ergonómicas porque vamos a abordarlo lejos del sitio donde está el defecto y vamos a necesitar un margen suficiente para la colocación de la malla, que está entre 3 y 5 centímetros de margen del límite de la hernia, y por lo tanto vamos a necesitar un espacio suficiente para dejar nuestra malla. Entonces el abordaje se hace cuando la incisión es en la línea media, se hace lateral, y lo ideal es que tengamos dos monitores porque probablemente nos va a tocar cambiar de lado para completar las disecciones y las fijaciones, y además vamos a necesitar trócares de ambos lados también. En los casos en que se hace un abordaje de hernias supraumbilicales altas, subsifoideas, es posible hacer un abordaje inferior y lograr una flexión de la mesa que permita llegar allí fácilmente, y lo opuesto es también cierto, aunque con el tórax es un poquito más difícil de lograr esa manipulación adecuada. Como estamos hablando de hernias reproducidas, es conveniente en la mayoría de los casos utilizar ayudas tecnológicas que nos permitan mejorar el resultado y disminuir el sangrado, como los equipos de energía avanzada. Tratamos de ingresar con técnica abierta, así sea lateral, tratamos de hacer un ingreso abierto para evitar lesiones, hacer una disección digital o utilizar un trocar óptico. Hay que hacer una liberación de las adherencias de la cavidad peritoneal que permita establecer los límites de la hernia, establecer un espacio suficiente, disecar el peritoneo y lograr una medición precisa del defecto para poder decidir la malla. Todos los que hemos hecho la paroscopia sabemos que perdemos completamente las dimensiones, es muy difícil medir y hay que hacerlo de manera objetiva. Y al día de hoy la mejor conducta y lo que quisiéramos lograr siempre es el cierre del defecto. Tradicionalmente usábamos las cirugías haciendo puentes de malla, pero si uno logra cerrar el defecto gana en resultados de la función de la pared y en mejor reparación del defecto. Y pues está la malla, que hablar de mallas puede ser un congreso de 3 días completo, pero básicamente es hacer una muy buena selección, tomar las medidas adecuadas con los márgenes que mencionábamos, y aún si se hace el cierre primario del defecto, la dimensión de la malla debe ser esos 5 centímetros adicionales. Si yo cierro un defecto de 6 centímetros, no voy a ponerle 10 centímetros de malla, sino voy a poner 15 o 16 centímetros de malla, de manera que protejamos ese espacio en caso de una recidiva. Voy a mostrarles algunos videos ¿me ayudan con la activación del video, por favor? Aquí ya hemos hecho la disección, hemos creado el espacio, y esto es lo que tradicionalmente hacíamos. Esta es una paciente que además tenía una obstrucción intestinal por su hernia. Hicimos la corrección de la liberación de las bridas y la liberación del intestino, que no tenía sufrimiento, no había mucho líquido, no había contaminación, y por eso decidimos hacer el reparo en la misma cirugía. Y fíjense ustedes cómo se hace el reparo tradicional. Si se fijan, la malla es una malla intraperitoneal con una capa de protección
Fíjense cómo hacemos unos puntos transfaciales a través de incisiones pequeñas en la pared, en la piel. Estas incisiones transfaciales lo que buscan es asegurar la malla en 4 puntos cardinales cuando se hace este tipo de técnica, y después se hace la fijación. Ahí estábamos utilizando los fijadores de titanio que ya no utilizamos. Tratamos de utilizar o sutura o fijadores absorbibles cuando es necesario, cuando hacemos este tipo de técnica, porque pues el riesgo es el dolor crónico y las adherencias que se forman a estos fijadores. Este es otro caso, y aquí el abordaje es, van a ver ustedes que algunos de los instrumentos son también viejitos. Miren ustedes aquí una hernia lumbar, una hernia de Greenfeld en el triángulo superior lumbar, y eso es epiplón. ¿Me ayudan con la activación del video, por favor? Miren ustedes cómo el epiplón está pasando por encima del colon transverso y lo está causándole dolor y obstrucciones parciales a la paciente. Una paciente con un índice de masa corporal alto, y miren ustedes la cantidad de epiplón que tenía allí. Siempre revisamos la cavidad de la hernia, y recuerden ustedes que está tapizado de peritoneo siempre. Como es un defecto alto, entonces tenemos que hacer una disección para crear el espacio retroperitoneal. Esto es similar a una técnica TAP, que es extraperitoneal. Miren ustedes que ahí está el borde del riñón, entonces levantamos el riñón para poder crear el espacio suficiente para poner la malla. Estos son videos, si se fijan, eso es un Ligature 5, estos son viejitos, pero ahí está cómo lo hacíamos en algún tiempo. Ven ustedes la disección para exponer el psoas mayor, el cuadrado lumbar, y separar el peritoneo de manera que nos permita lograr la exposición completa y la colocación de una malla que eran de más peso, más densas y de poros más pequeños en ese entonces, pero que aún hoy tienen uso porque en determinados defectos es el tipo de malla que quisiéramos utilizar. Extendemos la malla, y la técnica recomendada en técnica IPOM y que utilizamos en este caso es una doble corona. Fíjense ustedes que ponemos unos fijadores alrededor del defecto que está allí. Ahí estamos levantando para mirar un poquito dónde está el defecto. El defecto está aquí, estamos poniéndole fijadores en los 4 cuadrantes, y después una segunda corona que es la que fija los ejes de la malla, los bordes de la malla, y cerramos el peritoneo restableciendo la posición retroperitoneal del riñón. Bueno, y cerramos el orificio. Otra técnica que es un poco más difícil de lograr porque es una disección muy delicada del peritoneo es la técnica TAP, pero en hernias ventrales. En este caso es una paciente con una hernia umbilical que no alcanzaba los 2 centímetros, pero se había reproducido 2 veces. La vi varias veces en consulta por dolor sin que se viera la hernia, hasta que finalmente en algún esfuerzo en unas vacaciones salió una hernia más grande, y entonces hicimos una disección. Ustedes ven aquí separado el peritoneo, la malla ya en su lugar, y el cierre del defecto, que aquí más cerca le hicimos con suturas barbadas, las llamamos nosotros, y esto nos permite lograr el cierre del defecto y la colocación de la malla sobre ella. Cerramos el peritoneo sin necesidad de fijar la malla porque tenemos una malla suficientemente ancha en un espacio limitado. Desde hace muchos años hay muchos autores que dicen que uno no debería fijar las mallas, por ejemplo, en la región inguinal, pero esa es una decisión muy personal que todavía discutimos. Fíjense ustedes que aquí hay una incisión de Rocky Davis, un abordaje transverso para una apendicectomía. El paciente tenía, aquí está parte del epiplón que estaba allí metido, que quedó fijo del saco herniario,
y ponemos una malla, también una malla de autofijación. Ya está cerrado el defecto y lo que hicimos fue empezar con esta sutura barbada unos centímetros antes y unos centímetros después para lograr que la tensión de la sutura se mantenga, y ponemos extendida la malla en el espacio y cerramos el defecto. Este es un abordaje en una paciente obesa, es un abordaje también IPOM, pero en este caso es una paciente que tenía un bypass gástrico y obesidad mórbida. A pesar de ello, ¿me ayudan con el video, por favor? Aquí les muestro el ingreso que probablemente ustedes ya conocen, de un trocar óptico que nos permite ingresar a la cavidad viendo las capas y lo que estamos haciendo. El defecto era lateral subcostal izquierdo, y tenía además un defecto de la piel porque había perdido por necrosis de un colgajo de piel el tejido, y entonces abordarla por otra vía era muy difícil. Miren ustedes que tomamos una medición, no es una hernia grande, pero en una paciente obesa con múltiples cirugías era el mejor abordaje. Y lo que nos describió la doctora Wong, que es la facilidad con que el sistema Da Vinci nos permite hacer la sutura, una sutura que es arriba en la pared anterior, que es un poco más difícil de lograr, y por lo tanto el sistema Da Vinci nos permite hacer esto con facilidad. Les mostré las suturas transfaciales de la pared. En este caso, el sistema nos permite también no solo hacer el cierre primario del defecto con mayor facilidad, sino que también nos permite hacer una fijación de malla diferente. Aquí pusimos una segunda línea de sutura con polidioxanona porque nos preocupó que el cierre con la sutura barbada perdió tensión, y aquí ven ustedes una malla, ahí está, es una malla protegida, el lado protegido hacia las asas, y fíjense ustedes cómo aquí ya no necesitamos ni los fijadores ni las suturas transfaciales, sino que podemos hacer una sutura directa de todo el borde de la malla, que nos permite lograr la fijación de la malla sin tener que poner suturas diferentes, y eso hace que el riesgo de dolor asociado a las suturas o a los fijadores sea menor. Y finalmente está la separación de componentes. Tanto por vía laparoscópica como por vía robótica se pueden lograr la técnica TAR, que es la liberación del transverso abdominal, con una disección retromuscular preservando la inervación cuando uno secciona el músculo transverso cerca de la línea semilunar. Entonces fíjense ustedes que los nervios, este es de un artículo del World Journal of Surgery, no tengo desafortunadamente imágenes propias, pero se están presentando los nervios de manera que la inervación de la pared lateral se preserva para prevenir la pérdida de tensión, y una vez se ha hecho esto, están cerrando el defecto, que es como les decía, un principio que estamos tratando de repetir en todas las condiciones. Abajo ya habían hecho el cierre del peritoneo y de la fascia transversa, y la malla queda interpuesta en un espacio retromuscular extraperitoneal. Es una malla convencional que vale 10 veces menos que las mallas protegidas, y que además no necesita fijación y que queda en un espacio donde el riesgo de infección es menor. En conclusión, el abordaje mínimamente invasivo, que puede ser laparoscópico o robótico, es muy efectivo, nos permite hacer reparos muy parecidos a los de la cirugía abierta, obviamente con las limitaciones que ya vimos y con las indicaciones bien seleccionadas, pero en estos pacientes bien escogidos el resultado es muy satisfactorio, el riesgo de infección y el resultado estético puede ser muy adecuado. Siempre hay que recordar que la prehabilitación y la planeación son muy importantes, y que esta es una técnica que hay que aprender con expertos para lograrla desarrollar y que sea efectiva.
Muchas gracias.